Me desperté con gritos estridentes que me punzaban los tímpanos. Mi madre estaba de pie delante del árbol, con los regalos que seguramente quería poner debajo, esparcidos por el suelo como juguetes abandonados. Cuando llegó la policía, les conté mi historia y les enseñé la carta. Me creyeron. Siempre mejor con los audífonos puestos. Mi hijo tiene ahora unos 9 años y medio, y no tengo ninguna duda de que es la alegría de mi vida. Mi mujer murió hace algunos años, así que solo hemos sido él y yo. He trabajado duro para compensar el hecho de que ya no tiene madre, y me alegra ver que es como cualquier otro niño de su edad. Alegre, feliz, inocente. Pero la historia que voy a contar no tiene nada que ver con él. Sin embargo, él me ayudó a recordarla. Por alguna razón, siempre me he sentido incómodo en Navidad, y solo empecé a celebrarla de verdad cuando mi mujer, en su lecho de muerte, me dijo que me asegurara de que nuestro hijo tuviera siempre una gran Navidad. Ella murió en la víspera de Navidad, y desde entonces siempre me he asegurado de celebrarla por todo lo alto. Es la única forma que conozco de hacer que esta época del año sea más fácil para mi hijo y para mí mismo. Nunca recordé por qué la alegría navideña del viejo San Nicolás era algo que nunca me gustaba, ni me hacía ilusión. Pero hace unos días, mi hijo anunció que escribiría su propia carta a Papá Noel, ya que se había estado esforzando mucho por perfeccionar su caligrafía y gramática. Y mientras subía corriendo las escaleras y se metía en su habitación para hacerlo, me quedé helado mientras bebía mi té. La taza se me resbaló de la mano y se hizo añicos contra el suelo debajo de mi mano rígida. Fue entonces cuando lo recordé todo. Algo que yo mismo había olvidado, pero mis huesos y mi subconsciente, desde luego que no. Algo que me había aterrorizado tanto que, al recordarlo, me quedé tan inmóvil como una estatua de mármol. Lo que sigue es un relato de lo que mi hijo me hizo recordar. El suceso en cuestión tuvo lugar cuando yo tenía 11 años y estaba terminando el 5º curso. Una época bendita, debería decir. Aún no había llegado a la pubertad y no tenía ninguna preocupación en el mundo. Bueno, casi. Verás, había un chico en mi colegio. Su nombre aún está grabado en mi mente. Timothy Hermauser. Pero todo el mundo le llamaba Tim. Tim era casi medio metro más alto que yo, pues ya había reprobado 2 veces. Y era, como probablemente ya habrás adivinado, el estereotipo del matón. Siempre buscaba causar problemas en cada esquina. ¿Te parece inocente? Bueno, para los adultos realmente lo era. Un empujón aquí, otro allá, un insulto por encima. Pequeñas cosas que se pueden pasar por alto. Pero para mí, que tenía 11 años, era la encarnación del mal. Peor que los asesinos en serie o los terroristas. Creo que esa es la parte que más me insulta de este recuerdo. Solo era un niño malo, no una mala persona. Y lo que ocurrió me hace sentir mucho más culpable. Todo llegó a un punto de ruptura cuando un día, el día antes de que empezaran las vacaciones de Navidad, estaba escribiendo mi carta a Papá Noel. Estaba un poco avergonzado porque tenía una edad en la que escribir cartas a Papá Noel ya no se consideraba algo aceptable. Me consideraba un año demasiado mayor para seguir escribiéndole, pero aún así lo hice. Estaba sentado en un banco cerca del patio del colegio durante el recreo, ajeno a todo lo que me rodeaba, escribiendo la carta con una sonrisa en la cara, cuando de repente me la arrebataron de las manos. Levanté la vista y vi a Tim agitando la carta por encima de su cabeza, gritando a todo el mundo lo que yo estaba haciendo. La vergüenza que sentí en aquel momento aún no ha sido igualada, ni siquiera ahora,
casi 30 años después. Me enfadé y me fui contra él, pero aquel puberto no tuvo ningún problema en empujarme al suelo como a un muñeco de trapo. Me quedé tendido en el asfalto, llorando tanto de dolor como de vergüenza, pero sobre todo de esto último. No recuerdo mucho de lo que ocurrió después. Lo único que recuerdo es que cuando llegué a casa, subí corriendo las escaleras hasta mi habitación, igual que hizo mi hijo, y cerré la puerta de un portazo. Había caído la noche cuando abrí los ojos y estaba sentado en mi escritorio, con un bolígrafo en la mano derecha y una carta inacabada ante mí. La única palabra que había en ella era querido. A mi alrededor, en el suelo, había innumerables bolas de papel arrugadas, y recordé que había estado escribiendo las cartas más odiosas a Papá Noel sobre Tim, pidiéndole al viejo San Nicolás que le diera un camión gordo de carbón para Navidad. Pero acababa arrugándolas todas y volviendo a empezar. Mientras miraba el papel en blanco, solo se me ocurría una cosa. Escribí después de querido la última palabra que no me haría arrugar la carta: Krampus. La carta decía así: querido Krampus, esta Navidad quiero un regalo que solo tú puedes dar. Sé que castigas a los niños malos y conozco a un niño que es el más malo de todos. Se llama Timothy Hermauser y es el matón de mi escuela que me acosa todos los días. No me basta con que Papá Noel le dé carbón. Quiero que se vaya y que lo castiguen. Eso es todo lo que quiero para Navidad este año. De Sam. Lo metí en un sobre y lo marqué con mi dirección y una docena de sellos de correos. Cuando llegó el momento de la dirección de entrega, escribí Polo Sur, porque con mi lógica de niño pequeño supuse que Krampus es el polo opuesto a Santa Claus. Eso debía significar que vive en el otro polo. Salí corriendo, casi pisoteando a mi hermana pequeña, que era 2 años menor que yo, y me precipité al exterior, donde dejé mi carta en el buzón de salida. La vida siguió después de aquello y me olvidé de aquella carta. Admito que hasta ahora, en esta narración, he sido parco en detalles, pero hay que comprender que 30 años erosionan bastante la memoria. Pero aún así, nunca olvidaré el día en que recibí aquella carta en mi buzón. Aquel día, recuerdo vagamente a mi madre diciéndome que fuera a recoger el correo afuera, y cuanto más me acercaba al buzón en mi cabeza, más fuerte se hace el recuerdo. Abrí el buzón y entre nuestro correo habitual encontré una carta de lo más extraña. Mi recuerdo de esto es lo más fuerte y vívido. Aún recuerdo cómo el áspero pergamino acariciaba la piel de mis pequeñas manos y cómo me saludaba el hermoso sello de cera de una vela negra de ónice. Dejé de prestar atención al mundo que me rodeaba, totalmente hipnotizado por la carta. La abrí donde estaba y el recuerdo de cuando le escribí la carta volvió en un instante a leer lo que contenía. Leí todas y cada una de ellas, aunque me costó todo mi esfuerzo hacerlo. Y al hacerlo, quemé aquellas miserables cosas en mi mente como una verdadera maldición navideña. Querido Samuel, tu carta ha descongelado mi corazón helado dentro de mi pecho peludo. Apenas recibo correspondencia aquí, en el Polo Sur, y realmente me siento muy solo donde resido. Salté de alegría y golpeé mis pezuñas cuando uno de mis elfos ayudantes me trajo tu carta. Por supuesto, Samuel, por supuesto que me desharé de ese desagradable Timothy Hermauser. Por ti, me aseguraré de que un buen chiquillo como tú no tenga que ser molestado nunca más por un chico como él. Atentamente, Krampus. La firma era horrible, pero también hermosa. Si tuviera que compararla con algo, sería como si a Mozart o a Beethoven les diera un ataque en plena actuación, pero siguieran tocando, produciendo un sonido maravillosamente mil, ya que su genio no permitiría nada menos. Era el 16 de diciembre de 1992. Me avergüenza decir
que no había comprendido la gravedad de mis actos. Pero de nuevo, ¿qué demonios esperaba? Estaba lleno de bravuconadas. Era demasiado viejo para asustarme por mis terribles acciones y demasiado viejo para habérmelo pensado 2 veces antes de hacerlo. Los días pasaron volando, uno a uno, como el tic-tac de un reloj de pie. Por fin llegó la Nochebuena, el 24 de diciembre de 1992. Podía haberme quedado en la cama y dormirlo todo, pero tenía que verle. Haría lo que nunca nadie se había atrevido a hacer. Vislumbraría a Krampus. Mi plan era perfecto. Bueno, la disposición del salón era perfecta, por así decirlo. Verás, mi salón era un poco pequeño, pero estaba dispuesto de esta manera. Estaba situado en el segundo piso de mi casa, conectando con la cocina y con ventanas que daban al piso delantero. Si bajabas del tercer piso al segundo, te encontrabas en el salón, con una puerta abierta que daba a la cocina a tu izquierda. Entre la escalera y la pared de la derecha había un gran televisor sobre un gran banco. Frente al televisor había una chimenea donde habíamos colgado los calcetines. Y justo al lado, un gran árbol de Navidad que habíamos decorado cuidadosamente en familia el primer día de diciembre. Mi plan era esconderme detrás del televisor y esperar a que viniera Krampus. No recuerdo si realmente planeaba enfrentarme a él o no. El siguiente recuerdo fuerte que tengo es estar sentado en el suelo detrás del televisor. El suave fuego me daba luz para que no me asustara la oscuridad. Estuve sentado quién sabe cuánto tiempo, dormitando. Mi memoria se vuelve borrosa aquí, pero entonces, como el clic intermitente de una cámara, me viene a la mente un recuerdo tan claro como el agua pura de manantial. Algo que me hizo salir del sueño de golpe y prestar mucha atención, como si estuviera oyendo las últimas palabras de un moribundo. ¿Qué demonios haces aquí?, resonó un grito susurrado. Me desperté de un tirón y sentí una descarga de adrenalina recorriendo mi cuerpo. La voz que respondió a la pregunta hizo que se me erizara la piel, como si mis músculos hubieran excretado gusanos. Imagina que la voz más grave que puedas imaginar hablara mientras afila un cuchillo contra una roca dentada, de modo que cada golpe coincidiera con cada sílaba pronunciada por ellos. Esa es la mejor forma en que puedo describir la voz que oí. Me invitaron aquí, hermano, habló Krampus, y hasta el día de hoy me pregunto cómo pude mantener la vejiga y las cuencas llenas. Solo recordarlo como adulto me produce escalofríos, y más teniendo 11 años. ¡Y una mierda!, gritó la otra voz en un susurro. Oí crujir un papel y se hizo un silencio ensordecedor. Tú, dijo la voz amable. No tenía idea de lo que ha hecho, y tú lo sabes muy bien. Puede que sí, gimió la voz cascajosa de hierro. Pero aún así, sería de muy mala educación que lo dejaras sin respuesta. ¿No te parece? Vete, exigió la voz amable. Vamos, querido hermano, no es necesario que te impacientes. La voz me sacudía las entrañas como si me hubiera tragado un altavoz reproduciendo heavy metal. Me iré a su debido tiempo, pero no con este regalo. ¡Y una mierda! ¿Y quién eres tú para decir eso? El sueño se apoderaba de mí. Por eso me perdí la siguiente parte. De los dos, dijo Santa. Solo mis manos sostienen un regalo. Tus garras agarran algo que solo es un castigo y nada más. Puedo asegurarlo, y me niego a que dejes la vil atrocidad que has envuelto bajo este hermoso abeto. No sea que me maten los gritos y el espanto que desvergonzadamente deseas incitar. Esta es tu última oportunidad de marcharte, hermano. O prometo utilizar la fuerza si sigues insistiendo en ser una mula testaruda. Una suave risita de Krampus atravesó el aire, y me sentí como si me hubieran dejado caer en medio del océano Ártico mientras tenía los pies clavados en un bosque de hormigón. Vamos, hermano, dijo Krampus con toda la suavidad que le permitía su voz. No dejemos que las cosas se pongan tan feas como en marzo de 1888.
o en noviembre de 1940. Sobre todo ahora, durante el mes de la alegría. No querrías arruinar tu propia fiesta, ¿verdad? La discusión en voz baja continuó y poco a poco me fui quedando dormido sin poder resistirme. Me desplomé en el suelo y perdí el conocimiento. Me desperté con gritos estridentes que me punzaban los tímpanos. Mi madre estaba de pie delante del árbol, con los regalos que seguramente quería poner debajo, esparcidos por el suelo como juguetes abandonados. Cuando llegó la policía, les conté mi historia y les enseñé la carta. Me creyeron, pero no como yo esperaba. Supusieron que mi carta había sido interceptada por un bastardo enfermo y que él se había encargado de asumir el papel de Krampus. Cuando le oí, debí haber sufrido un colapso mental en el salón de mi casa, con la mente completamente desconectada de la realidad. Nunca lo encontraron como habían prometido, y tampoco al resto de Tim. Pero recuerdo una cosa, que aunque es la más nebulosa, también es la que más me marcó. Cuando aquella noche me desplomé en el suelo por el cansancio, en el breve lapso de tiempo que transcurrió antes de que se me cerraran los ojos, vi a través del hueco, entre el banco del televisor y el suelo, un par de gruesas botas de nieve enfrentadas a un par de pezuñas ennegrecidas y ásperas. Una gota de sangre cayendo al suelo frente al fuego, y frente a mí, la cabeza de Tim, antes de que se me cerraran los ojos de golpe.